Hugo Pereira, querido amigo, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos, Alfonso, aquí estamos, viendo Mira, las tropelías del gobierno. estaba dándole vueltas a una cosa y a mí, aunque me parece grave que el estado de alarma que decretó el gobierno Sánchez fuera ilegal, como dice el Tribunal Constitucional, y me parece un tema de enorme seriedad y de enorme Sí. importancia, que en cualquier otro país tendría consecuencias políticas inmediatas, me parece todavía mucho más grave la reacción que han tenido Sánchez y su gobierno prácticamente descalificando al Tribunal Constitucional y pasándose la separación de poderes por la entrepierna. Efectivamente, Alfonso, es que eso es lo peor, ¿no? Es decir, el nulo respeto que tienen hacia la ley, hacia la Constitución, hacia la propia democracia y sobre todo hacia el Poder Judicial. Pero recordemos, Alfonso, que esto no es lo último. Hace unos meses querían asaltar la cúpula del Poder Judicial, la cúpula del Tribunal Constitucional, ¿no? Recordemos. Es decir, no es la primera vez que asaltan el Poder Judicial y que quieren, digamos, superponer y posicionar el Poder Ejecutivo incluso por encima del Poder Judicial, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos días, sobre todo ayer, ¿no? Que hemos conocido pues esa sentencia del Tribunal Constitucional, es muy grave. O sea, es muy grave y creo que en cualquier país del mundo, cualquier país con dos dedos de frente, eso significaría de forma inmediata, de facto, significaría que el gobierno pues tuviera que convocar elecciones y dejar, por tanto, a la ciudadanía que eligiese un nuevo gobierno. Pero aquí en España, bueno, pues ni tan siquiera hubo movilización en redes sociales, algo que me sorprendió muchísimo. Fue trending topic ayer, pero nada, estuvo por la mañana y luego ya desapareció el trending topic. O sea, no hubo ni movilización, repito, en redes, que publicar un tuit no cuesta ni 5 segundos, para que veamos, digamos, la importancia que le da la ciudadanía española a ese tipo de historias. Mira, fíjate, la ley orgánica 4 del año 1981 lo deja muy claro, deja clarísimo las diferencias entre estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. Es decir, no hay lugar a que hubiera interpretaciones diferentes y a que el gobierno pudiera llegar a confundirse. O sea, es imposible que pudiera suceder eso. Es más, hoy hemos conocido que el propio equipo jurídico del presidente del gobierno le avisó que, digamos, lo que estaba haciendo, lo que, digamos, coartando los derechos y las libertades que estaba coartando el gobierno con ese estado de alarma, no se podía hacer por medio de ese instrumento, sino tendría que ser por medio del estado de excepción. Esto, repito, le avisó el propio equipo jurídico de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez dijo que no. Y la cuestión es por qué. Y esto es todavía, si cabe, peor. La cuestión es que Pedro Sánchez no quería estar cada mes dando explicaciones en el Parlamento. Si fuera un estado de excepción, que es lo que tendría que haber aplicado, tendría que cada mes ir al Parlamento y, bueno, pues someterse a las interpelaciones, dar explicaciones, etcétera. Y eso es por lo que, en fin, no, digamos, no llevó a cabo digamos, el coartar las libertades por medio de un estado de excepción. Y eso es lo más grave, porque está, digamos, pasándose por el forro lo que viene siendo la democracia, lo que viene siendo dar explicaciones ante el Poder Legislativo, como no es el Congreso, etcétera. O sea, entonces, estamos viendo que efectivamente el presidente del gobierno, el gobierno de España, tiene un nulo respeto hacia la ley, hacia la democracia, hacia la separación de poderes, y esto es verdaderamente grave. O sea, más allá de la sentencia, más allá de lo que estamos viendo ahora mismo en los medios de comunicación, lo más relevante es el nulo respeto que tiene el gobierno hacia, como tú bien decías, Alfonso, la separación de poderes. Esto en mi pueblo se llama una dictadura encubierta, se llama una dictadura blanda. Es decir, porque la conclusión de toda esta historia es que coartó libertades fundamentales, derechos fundamentales de forma ilegal. O sea, esta es la conclusión de lo que hizo el gobierno. Y esto es verdaderamente grave. O sea, es muy exagerado, ¿no? Tendrá consecuencias, y tendrá consecuencias políticas. Mira, la consecuencia política clara es que esto, digamos, genera jurisprudencia. Es decir, si el gobierno de España dentro de unos meses, dentro de un mes, dos, tres, quiere volver a aplicar esto de alarma, no va a poder hacerlo. O sea, esto ha sentado jurisprudencia. Y es más, otra de las cuestiones que no se está comentando demasiado en las tertulias, y me parece muy sustancial, es que también esto es un varapalo para esa famosa ley de seguridad nacional, otra ley chavista, otra ley estilo los amigos de Pedro Sánchez, los amigos de Pablo Iglesias, los amigos, por ejemplo, cubanos, ¿no?, que estamos viendo ahora, bueno, pues esta ley de estilo chavista, pues no se va a poder aplicar. No sé si te fijas o si has reparado en la lentitud con la que reacciona el Tribunal Constitucional. Entonces, con estos temas puede ocurrir lo mismo. Cuando te preguntaba yo por consecuencias políticas, es si aquí, como en Alemania, va a haber algún movimiento para sentar en el banquillo a Sánchez por esto, porque en Alemania se han movilizado grupos de abogados para sentar en el banquillo a Merkel por algo muy parecido, ¿eh?
Yo no lo creo. O sea, te digo, Alfonso, que yo ayer no he visto ni tan siquiera reacción en redes sociales. Vamos, no me esperaba en absoluto pues una reacción espontánea, la gente saliendo a la calle para protestar. Eso ya no me lo esperaba, o sea, ni me lo planteaba, ¿no? Pero ni tan siquiera hemos visto una reacción en redes sociales, que repito, publicar un tuit no cuesta ni 5 segundos. Pues es que no fue ni lo más comentado ayer en Twitter esto. O sea, lo cual me Ya, parece pero verdaderamente Hugo, fascinante. eso nos lleva a una Claro, conclusión. Somos una sí, sociedad que cree que es indómita, rebelde, difícil de totalmente. controlar, y en la práctica hemos visto, sobre todo con el coronavirus, que es probablemente la sociedad occidental más manejable, más dócil y más dúctil. Aquí mandaron a todo Totalmente. el mundo a su casa y todo el mundo a su casa. Aquí le dijeron a la gente que no podía ir a enterrar a su padre y la gente se lo tragó y dejó que a su padre lo Totalmente. enterrasen solo, se muriese solo y todo ese tipo de cosas. Con una desvergüenza total, Televisión Española encargó en esos mismos días en que moría la gente como moscas una serie festiva a sus amigos para hacer bromas con el coronavirus. Eso refleja mucho del tipo de sociedad que tenemos, ¿eh? Mira, gobernar siendo comunista aquí en España o siendo socialcomunista, ¿no? Es un chollo. O sea, es un chollo. Recordemos que España es uno de los 7 países en todo el mundo en donde gobiernan comunistas. Y aplicar leyes comunistas, como las que estamos viendo, como, digamos, suspender, coartar derechos fundamentales de forma ilegal, que fue lo que hizo el gobierno, o aplicar o intentar aprobar, digamos, una ley de seguridad nacional por medio de ley ordinaria. ¿En qué cabeza cabe aplicar, aprobar, intentar aprobar una ley que coarte derechos fundamentales por medio de una ley ordinaria, ni tan siquiera ley orgánica? O sea, pero ¿en qué cabeza cabe? Bueno, pues aquí es un chollo. O sea, ser comunista y ser gobernante comunista en España e intentar implantar leyes comunistas, leyes por tanto dictatoriales, leyes que atentan contra la democracia, contra las libertades y derechos fundamentales, es un chollo. Es una sociedad muy poco informada de cuestiones políticas y sociales y económicas. Es decir, el español medio no conoce, digamos, gran cantidad de cosas económicas, ¿no? Es decir, lo único que conoce es si tiene dinero en el banco o no lo tiene. Y se acabó, pero no conoce, por ejemplo, las repercusiones que puede llegar a tener una política pública que aprueba el gobierno que puede ir en detrimento precisamente de su cuenta bancaria. O sea, de verdad, una sociedad muy sumisa y una sociedad muy poco informada. La explicación es por qué. Porque usó el estado de alarma para contratar a dedo, a diestra y siniestra a amigos y familiares. Usó ese estado de alarma ilegal, recordemos, pues por ejemplo, para contratar a empresas de las cuales no publicaban ni siquiera el domicilio en el BOE, por tanto, porque eran chanchullos y negocios puros y duros. O usó ese estado de alarma ilegal, por ejemplo, para controlar las redes sociales, como decía la propia Guardia Civil, ¿no? Es que nos han dado la orden de controlar las críticas al gobierno en las redes sociales. El poder ejecutivo atacando al poder judicial, que es precisamente el poder judicial quien tiene que controlar al poder ejecutivo, no al revés. O sea, es que es verdaderamente acojonante. Y esto, repito una vez más, Alfonso, en mi pueblo se llama dictadura. Lo que hizo este gobierno, ¿entiendes? Se llama dictadura. Dictadura blanda, los adjetivos que queréis poner, pero se llama dictadura. Ir en contra de los derechos y libertades fundamentales, ¿entendéis? Se llama dictadura.